Una de las situaciones más tristes que vemos en la Iglesia Católica es querer negar la realidad que nos cobija en nuestro tiempo y eso es brutal, muy, muy brutal. El día de hoy hemos visto el plan que están trazando los malos pastores para destrozar la Iglesia de Jesucristo. Elegir a comunistas, socialistas, marxistas para que dirijan la Iglesia Católica, darles poder para que de ahí tomen decisiones y destrocen la Iglesia Católica. Caramba, en China se practica lo que acá en Occidente a escondidas se practica. Pero es que estamos viendo algo brutal. Estamos viendo la conversión del católico o del catolicismo al comunismo. Vamos a verlo a continuación. Habemus Papam, Cardinalem Ratzinger. Una cosa es lo que se dice tras bambalinas, lo que está escondidas, lo que surge incluso en otras espaldas, y otra cosa muy distinta es lo que está pasando en la iglesia o lo que se presenta en la iglesia católica de forma descarada. Me explico un poquito más. En China comunista, hablábamos de que los comunistas eran los que ponían los obispos. Uno de los acuerdos del Papa Francisco con los chinos es ese, que los comunistas elijan quiénes son los obispos, no el Papa. El Papa solamente los aprueba. Y usted puede decir, eso no es cierto. Claro que eso es cierto. En la práctica, eso es lo que es. Pero el día de hoy estamos viendo esa misma práctica reflejada en Occidente. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, aquí el Papa Francisco está nombrando a puros marxistas, comunistas, socialistas, para que dirijan la iglesia, darles poder, darles decisiones en la iglesia y que así lleven al fracaso a la iglesia católica. El caso es de este cardenal, por ejemplo, cardenal Jean Paul Vasco, Vesco, perdón, Vesco, eh, a las pocas semanas de haber sido creado cardenal, el arzobispo de Argel, de origen francés, Jean-Paul Vesco, ha vuelto a hacer unas declaraciones bien polémicas y controvertidas. En una entrevista con los medios de comunicación católicos, por ejemplo, el arzobispo de Argel cuenta con 62 años y creado cardenal en el consistorio celebrado al comienzo de este mes de diciembre. Se ha desprendido en múltiples eh, en multitud de halagos y piropos hacia su compañero cardenal de orden, Tommy Kitflin, y también, obviamente, en halagos y piropos hacia su mentor, el Papa Francisco. Sobre el cardenal Redcliffe, asegura que es un hombre al que siempre ha admirado mucho. Vesco ha confirmado que ambos comparten la misma visión de la iglesia y que ambos buscan alguna forma de libertad de expresión en nuestra manera o a nuestra manera. Su manera nueva y liberadora de mirar muchos aspectos de la vida religiosa y por tanto de la vida humana, la afectividad, la obediencia, la dominación, ha subrayado que son importantes para él, para este cardenal. Y luego dice, respecto al Papa Francisco, el nuevo cardenal argeliano francés ha realizado la profunda coherencia de su pontificado por estar más pendiente de los pobres, marginados y por desarrollar una cultura sinodal basada en la búsqueda del mayor consenso posible. Respecto al papel de la mujer de la iglesia, él sigue con lo suyo. Sobre el papel de la mujer en la iglesia, el arzobispo de Argel afirma en la entrevista que nuestro modelo de la iglesia ha sido patriarcal durante siglos y que el acceso de las mujeres al altar mostraría una cara diferente de la iglesia. Y es comprensible que esto suscitara preocupación y debate. Además, ha señalado que este cambio se encuadra más bien con un marco de desarrollo cultural que teológico y la cuestión del diaconado de las mujeres se encuadra o se encuentra en cierto modo en la intersección de la teología y la cultura.
Lo que es seguro, sin embargo, es que cualquier progreso en las tareas de liderazgo confiadas en las mujeres en la iglesia se convierte muy rápidamente en algo evidente e irreversible. Ha zanjado muy claro el cardenal. La iglesia, según este cardenal, ha sido patriarcal. Cuando tú tienes un cardenal así, y dices, Dios mío, ¿cómo fue que llegó a ser cardenal o alto poder? Esta cosa con pies. Bueno, pues es un síntoma de que el Papa Francisco quiere comunistas en la Iglesia Católica. El referirse al patriarcado como eh, un defecto de la Iglesia es atacar a Jesucristo mismo. Y es decir, que la Iglesia que creó Jesucristo está mal. Y como dice el artículo, palabras de este cardenal, debemos de entender que el papel de la mujer en la iglesia es más cultural que teológico. Eso no es cierto. Es como adaptarse a lo moderno. Entonces, cuando tú ves este tipo de señores, dices, bueno, ¿cómo llegaron a ser cardenales? Porque aparte de que son unos ineptos, los ves y dices, tienen poder en la iglesia. Pueden castigar a sacerdotes, imponer acciones en sus parroquias, castigar y censurar a sacerdotes, modificar, introducir ideologías de género, de lobbies comunistas, marxistas de izquierda en la Iglesia Católica. Caramba, se me hace tan inútil lo que dice. Es que el Papa Francisco está al lado de los pobres. ¿Cuáles pobres? ¿Cuáles pobres? Investiguen bien lo que hace el Papa Francisco y se fijan, está al lado de los pobres. No, mentira tras mentira, engaño tras engaño, al estilo marxista. Solo, la cosa es muy clara. Ellos tienen una visión comunista, marxista de la Iglesia Católica. Los ponen en el poder y lo que pasa es que imponen el marxismo, los lobbies, a la Iglesia Católica. Son malos pastores. ¿Y qué pasa donde hay un mal pastor? La iglesia empieza a destruirse, a destrozarse por culpa de estos malos pastores. Lo grave es, ¿por qué el Papa los pone ahí? ¿Por qué los hace cardenales? ¿Por qué? ¿Él quiere asegurar que cuando él se muera la iglesia se destruya? ¿O porque la visión de la iglesia del Papa Francisco es una iglesia marxista, comunista y socialista? Deberíamos preguntarnos muy bien, ¿por qué el Papa los hace cardenales? ¿Por qué? Personas que merecen excomunión, el Papa los crea cardenales. No son católicos. La iglesia está llena de usurpadores. Se sientan en la cátedra de Moisés, lo dijo el Señor. Son marxistas, comunistas, socialistas. Que quede claro.